estamos transmitiendo acá en el canal En Obediencia a la Palabra. En esta oportunidad voy a compartirles algunos versículos relacionados a lo que es el creer en Dios, la fe. Para empezar, antes de pensar, mejor dicho, me gustaría orar por ustedes para que Dios me guíe y pueda este mensaje llegar correctamente. No sea yo la que hable, sino Dios usándome a mí como instrumento para poder llegar a sus vidas. Padre Santo, gracias te doy por este momento, este nuevo video, que en obediencia a la palabra estoy aquí transmitiendo una vez más. Tu palabra, tus versículos, Padre, es la que va a iluminar los corazones de cada persona. Te pido en el nombre de Jesús, sé tú instruyendo estas vidas, incluyendo la mía, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tengo en mi corazón compartirles de algunos versículos que también están ligados y muy relacionados con mucha verdad porque vienen de la palabra de Dios. Al capítulo anterior, los versículos que vimos la vez pasada eran relacionados, acercándote a Él, eran muy ligados a los que las consecuencias, las bendiciones que vienen cuando nosotros obedecemos. Y todo empezó, recuerdan, en el video en Deuteronomio 6, con respecto al primer mandamiento, el primero y el más grande mandamiento. Realmente entender esto, no solo oírlo, pero entenderlo, trae como consecuencia en la vida de nosotros muchas bendiciones. Y no que vengamos a Dios, como les había compartido, como un tema de conveniencia, sino porque nosotros tenemos que regresar a nuestro Creador. Dios les había compartido, ¿no?, de que nosotros tenemos que llegar a tener ese entendimiento de Dios, no como un Dios que está en su trono juzgando, no como un Dios que de repente lo sentimos o lo vemos muy alejado de nosotros. Con mucha facilidad tendemos de repente a analizar algunas cosas del día a día, de las cosas que pasan en el mundo, pero a la verdad nuestro Creador, nuestro Dios, es un Dios muy misericordioso, muy bueno. Y los versículos que les había compartido la vez pasada eran relacionados a que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que respeta tu decisión. Él nos ha dado libre albedrío. Él ciertamente, como parte de su creación, nos ha dado un corazón. Y un corazón del cual habíamos visto en Deuteronomio 6. Él te dice, ámame. Ámame con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y guarda mi palabra, estos mandatos que yo te doy, guárdalos en tu corazón. Dios no te obliga, Dios no me obliga a mí. Dios está anhelando que tú vengas a Él por amor. Y como les comenté, Dios no espera que nosotros nos acerquemos a Él en circunstancias difíciles, porque ya no tengo otro recurso o porque agoté mis ayudas. Dios es un Dios que está esperándonos. Pero Él quiere que tú y yo vengamos de corazón, porque le amamos. Entonces, cuando nosotros ponemos su palabra, sus mandatos en nuestros corazones y realmente le amamos con todo nuestro ser, reconociéndolo en todas las áreas de nuestras vidas, realmente el venir a Él no va a ser una obligación, no va a ser una vida legalística, una vida religiosa, va a ser por amor. Los versículos que tengo para el día de hoy están en Hebreos, están relacionados a la fe. Hebreos 11, el primer versículo de Hebreos 11 dice, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué podemos entender en estos dos versículos? La fe es aquella seguridad, certeza de aquello que estamos nosotros anhelando, esperando.
bajo cualquier circunstancia de tu día a día, bajo cualquier circunstancia de nuestros días, realmente esta palabra fe es muy usada. Muchos hablamos de ten fe, confía en el Señor, confía en Dios, aférrate a Él. Muchos tendemos, creo que son inclusive palabras que salen, no digo en todos, pero muchas palabras que salen ya naturalmente. Pero realmente, ¿qué es la fe? La fe, lo que está diciendo este primer versículo, es que es la seguridad que la persona que ha depositado su confianza, su fe en Dios, no dude, que cuando pida, no dude. Es algo que tú aún no has visto, es algo que tú aún no has palpado, es algo que aún tus ojos no están viendo. Pero ya hay una seguridad en tu corazón de que estás anhelando cuando tú te acercas a Dios. Esto que no se malentienda como un positivismo y declarar en positivo, esto es algo espiritual, ¿no? Y esto viene a colación mucho cuando nosotros entendemos que existe un Dios. Vamos a ver más versículos. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y a continuación les voy a compartir algunos nombres de algunos de los antiguos, personas del cual tú y yo estamos muy relacionados desde que estamos en colegio, posiblemente, del cual en el Antiguo Testamento da testimonio. Dice que, el versículo 3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras nos está diciendo, inclusive nosotros entendemos que toda la creación entera ha sido creada por este Dios, por este ser supremo, que no vemos, pero por fe entendemos de que este Dios ha creado todas las cosas, las galaxias, todo esto se puede ver en el Antiguo Testamento, en Génesis, empezando desde el primer capítulo, donde podemos entender la creación del mundo. Vamos a detallar, voy a brevemente comentarles algunos nombres, de los cuales ustedes ya deben conocer. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Todos nosotros sabemos qué pasó con Caín y Abel, pero vamos a detallar la fe de Abel al haber ofrecido más excelente sacrificio a Dios que su hermano. Entonces, podemos seguir avanzando y dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que, ¿qué podemos entender? Que mediante tu fe y la mía, cuando nosotros realmente actuamos en fe, ya estamos yendo a un camino más, estamos avanzando en un camino más profundo con respecto a Dios. Está diciendo acá que tu fe va a agradar a Dios, tu fe va a dar buen testimonio a Dios. Y hay muchos pasajes o muchos versículos que podríamos detallar con respecto a la fe. Jesús dijo, bienaventurado es aquel que ha creído sin haber visto, ¿no? ¿Qué más dice? El versículo 6 es uno de los versículos que me gustan mucho de este capítulo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué versículo más interesante? Porque una vez más te está diciendo la palabra de Dios de que sin fe no vas a agradar a Dios. Empezando por el primer punto o primer paso, por así decirlo. Tienes que creer, dice después, de que es necesario de que aquel que se acerca a Dios crea que existe Dios. Entonces, es bien interesante esto, porque como les había comentado al inicio, ¿no? Es muy natural en nosotros. Es muy natural, sobre todo en países en Latinoamérica donde estamos muy relacionados a la religión, ¿no? El pronunciar el nombre de Dios, el clamar a Dios, Dios mío, ¿no? Ayúdame.
Pero realmente hay que entender la profundidad de este versículo y de esta verdad bíblica. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos en oración, cuando nosotros venimos y hacemos un ruego, alguna súplica, y estamos pidiendo, estamos clamando por algo que nosotros estamos queriendo Dios nos conceda o nos ayude, ¿realmente hay fe en esta oración, en este clamor? Porque es lo que hay que entender. La verdad de este versículo es, cuando tú te acerques a mí, dice Dios, yo quiero que entiendas, que no tengas duda, que tengas la plena certeza, convicción en tu corazón, no en tu mente, pero más en tu corazón, de que no haya dudas, de que cuando tú te acercaste a mí y me has pedido algo, creas que yo te estoy escuchando. Porque cuando uno a la verdad pide y quedan dudas, termina tu oración o terminas del lugar donde oraste, te paraste, te fuiste, ¿qué normalmente sucede? Quedan dudas, queda angustia, queda tristeza, queda abatimiento en tu corazón, en tu mente sigue habiendo de repente mucha preocupación. Y esto es algo espiritual, lo vuelvo a decir, porque nuestra mente humana siempre quiere analizar todo. Siempre queremos, el ser humano siempre tiende a querer entender todas las cosas, manejarlas bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestras propias habilidades, por así decirlo. Pero justamente de esto se trata la fe. Dios dice, sin fe es imposible que tú me agrades, dice. Quiere decir que cuando yo me acerco a la presencia de Dios, yo vengo y oro y le pido algo a Dios, tengo que entender y tiene que haber este poder dentro de mí, fe, de entender de que Dios está recibiendo este ruego, esta súplica, este pedido. Entonces, entender de que Dios, como Dios, va a respondernos en el momento preciso, correcto y bajo sus modos. Nosotros no podemos ponerle a Dios condiciones, porque a veces podríamos de repente estar viniendo a Dios de una manera incorrecta, de decir, posiblemente, voy a dar un ejemplo, ¿no? Dios, necesito que tú me ayudes, pero que se haga tal día y tal hora y que tú me respondas y ya. O de repente, Dios, si tú no me respondes en esta semana, no sé, me desespero. Entonces hay que analizar un poco estas cosas, porque si bien es cierto, los que hemos creído que existe Dios, que este Dios es más real que nosotros inclusive, por así decirlo, tenemos que entender de que nosotros tenemos que tener mucha reverencia cuando venimos a Dios. Venir a Dios no es venir y dar órdenes, venir a Dios es venir y con esta fe, también venir con un corazón de súplica, de pedirle, Dios, te pido tal cosa, y esperar que Dios, obviamente en su tiempo, lo pueda responder, ¿no? Seguimos con unos versículos más adelante, que por esta fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora, por esta razón, él fue heredero de la justicia que viene por la fe. Un caso más de un suceso que ha marcado mucho la historia, se han hecho películas, no sé, pero he escuchado a algunas personas que creen que estos sucesos posiblemente han sido como fábulas, como historias. Lo que es palabra de Dios no es mentira. Dios no puede inventar cosas. Los que creemos que la Biblia es palabra de Dios, entendemos de que hay mucha verdad y mejor dicho, todo es verdad. Una de las cosas que podría comentarles es, todos sabemos de que el mentir es pecado. Para Dios, según bíblicamente, para Dios no existen mentiras pequeñas, ni blancas, ni grandes, ni pequeñitas. Lo que es mentira es mentira. Y lo que es pecado es pecado. Entonces, realmente si Dios, siendo un Dios santo, condena y califica el pecado, a la mentira como un pecado,
Dios no puede haber preservado su palabra con mentiras. Eso lo podemos entender. ¿Qué más? Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Notemos esto. Abraham tuvo un llamado de Dios y él obedeció. ¿Qué quiere decir? De que la fe está muy ligada y, mejor dicho, no se puede desligar de la obediencia. Cuando uno tiene fe, hay que entender que la palabra fe viene de Dios. Él fue el que nos dejó el testimonio de la palabra fe y es aquella certeza, seguridad de aquello que aún tú no has visto. Entonces, hay que atribuirle las palabras que Dios mismo ha dejado en su palabra para ligarlas a nuestra vida diaria. Cuando nosotros queremos entender que cuando nosotros creemos en Dios, leemos, nuestra obediencia tiene que ir acompañada de nuestra fe. Y esto es lo que le pasó a Abraham. Abraham en este versículo 8 dice, él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ahora, dice acá que él salió sin saber a dónde iba. Esto es bien difícil. Esto yo no creo que sea fácil. Abraham salió, obedeció, creyó en Dios, había un llamado en él y él no sabía ciertamente a dónde se dirigía, pero él sabía que tenía que obedecer. Ahora, ¿qué sucedió con esta obediencia ligada a la fe de Abraham? Todos lo sabemos. Él fue llamado y es llamado el padre de muchas generaciones, el padre de la fe. Él nos da testimonio de que la fe va ligada a su obediencia, fue en un actuar, no quedó en una idea o en un sentimiento. Y esto marcó muchísimo en la vida de Abraham. Veamos qué más sigue. Vemos más adelante, dice que por la fe también Sara, esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Muy interesante, porque realmente Dios se quiere manifestar y quiere que tú lo incluyas en todas las áreas de tu vida. No solamente nosotros tenemos que acudir a Dios en circunstancias, como les comentaba en el video anterior, de desesperación, de desgracia, de cosas muy imposibles, una sanación. Dios quiere que tú lo incluyas y Él quiere manifestarse y gloriarse en todas las áreas de tu vida. Él se manifestó en la vida de Sara. Ella era estéril, ella era de una edad muy avanzada. Sin embargo, ella concibió un hijo. Concibió y Dios les dio por una promesa. Y esa promesa no fue inmediata. Entonces, ¿qué vemos? Muchas veces de las cosas que Dios te quiere dar, a veces toman tiempo. Pero también requiere de nosotros de tener fe, tener paciencia y creer de que las cosas se dan en el tiempo de Dios, no en el momento que nosotros, por así decirlo, tronemos los dedos o en una desesperación perdí mi fe, ¿no? ¿Qué más dice? Versículo 17 dice, acá ya vemos otro episodio de Abraham, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, algo muy breve para no alargar mucho este tema con respecto a Abraham. Todos sabemos qué fue lo que pasó con Abraham. Dios le habla a Abraham y él tenía que haber, él respondió a este llamado de Jehová. Él tenía que haber dado el sacrificio a su hijo, a su único hijo, aquel hijo que vino después de muchos años. A este mismo hijo se le estaba demandando dar el sacrificio. Aparentemente suena algo muy duro y quizás lo fue, pero vean lo que dice acá.
Abraham dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ok, ¿qué es lo que está diciendo? Abraham estuvo dispuesto y esa fe lo llevó en obediencia, llevó a prácticamente a dar a su hijo Isaac, a su único hijo, como un sacrificio. La historia relata que en el en que él estaba ya a punto de sacrificarlo, un ángel se le aparece y prácticamente le para la mano y le dice, no te preocupes, no lo mates, no lo des en sacrificio, el sacrificio está allá. Entonces, la obediencia de Abraham fue bendecida, sí, pero él fue con esa convicción de que Dios, siendo todopoderoso, podía levantar a su hijo a los muertos. Una vez más, hay muchas cosas que no vamos a poder entender con nuestra mente natural. Esto requiere de fe realmente, ¿no? Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Bueno, podemos seguir avanzando. Dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué pasó con Rahab? Dice que ella no pereció juntamente con los desobedientes. Rahab fue obediente, ella tuvo un llamado y ella ayudó a estos espías y estas personas no murieron, y esa obediencia, esa fe fue ligada. La obediencia y la fe de ella, como lo hemos visto en todas las personas que estamos leyendo, no es algo que se puede desligar. Cuando yo creo, yo actúo, pero actúo en la palabra de Dios. ¿Qué más? Dice que por esta fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, etcétera, etcétera. Por esta fe que mucho se habla en el mundo, esta palabra es muy conocida en el mundo. Ten fe, como lo decía. Esta fe tiene que ser muy evidenciada con nuestro actuar. Este actuar tiene un nombre, obediencia. Actuar en la palabra de Dios. Para finalizar, quiero mencionarles de algunos versículos. Este es Juan 14, 23 y dice: el que me ama, mi palabra guardará. Estas son palabras de Jesús. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús está ligando, dice, está relacionando el amor que tú dices tenerle con guardar su palabra. Una vez más, amor, fe, obediencia, todas estas cosas están ligadas. Dios no anhela que vengamos a Él por la fuerza, porque no nos queda otra cosa, o por un acto religioso. Dios quiere que nosotros vengamos a Él por amor. Y por amor a Él es que nosotros vamos a guardar su palabra en nuestro corazón. Ahora, dice Jesús en este versículo de que Dios te amará también. Y ambos dice Jesús y el Padre van a venir a ti o a mi vida cuando nosotros realmente digamos, le amamos, no de palabra, pero ya con actos. No de decir, sí, yo amo a Dios, yo lo reconozco, Él es mi Dios, por supuesto que yo creo en Él. Dios te va a decir, demuéstralo. ¿Realmente crees en mí? ¿Realmente me amas? ¿Guardas mi palabra? Cuando tú lees mi palabra,
o la lees, mejor dicho. Otro versículo dice, Deuteronomio 5:33, dice, andad en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Bueno, este versículo nos detalla nuestra prosperidad, no económica, estoy hablando de, Dios está refiriéndose a, puede estar ligado, pero más que todo, las bendiciones de Dios no solamente son en el ámbito económico, pero también espirituales, ¿no? Y larguras de día, dice, está relacionado, o sea, con tu salud, con largos días en esta tierra, en esta vida, pero acompañado de una vida plena, con salud. Entonces hay muchas cosas y muchos versículos más, solamente he escogido unos cuantos versículos para hacer la mención de lo que significa amar a Dios, de lo que significa contemplar su palabra, de lo que significa venir a Él, acercarte a Él con fe, con reverencia, respetando sus tiempos también, como les comentaba, respetando sus modos, el modo como Él vaya a responder y vaya a manifestarse en su vida. No necesariamente es la que tú tienes en mente o la que yo tengo en mente. Entonces es ahí cuando uno va desarrollando también la humildad, la paciencia, la reverencia a Dios, entendiendo de que las cosas son a su modo y no realmente y necesariamente bajo el nuestro. En Santiago, un versículo que dice, ¿no? Que dice, ustedes no reciben porque no piden, y porque piden y piden mal, piden para sus deleites, dice. Entonces también hay que tener cuidado qué pedimos y cuando pidamos, dice en Santiago, que pidamos siempre con esta actitud en nuestro corazón. Si Dios lo permite, si Dios quiere, si Dios está dispuesto. Pedir a Dios, venir en oración a Dios, no es una exigencia de nuestra parte hacia Él. Tenemos que entender de que lo que a Dios también le agrada es la reverencia hacia Él. Y cuando venimos, y muchas veces de repente, no sé si te ha pasado a ti, pero de repente sabes de personas o algún familiar o alguien que muchas veces se ha peleado con Dios, de repente conversándole, le reclama. No es la actitud que realmente Dios va a esperar de ti y de mí. Siempre hay que tener entendimiento de que hay que venir con reverencia. Todas estas cosas se van entendiendo poco a poco, cuando uno va desarrollando primeramente la oración, ¿no? Y el último versículo es Santiago. Bueno, en Santiago hay otro versículo que había escogido yo, 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros solo leemos o reconocemos, o como les decía, ¿no? De repente aceptamos una que otra cosa escogida de la palabra de Dios y no estamos dispuestos a vivir bajo la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo es, nosotros mismos nos estamos engañando. Porque dice que Dios nos está diciendo, sé hacedor, vive por mi palabra, actúa. Y ahora el actuar se puede ver en muchísimas circunstancias. ¿Qué significa actuar bajo la palabra de Dios? ¿Qué significa ser un hacedor? Bueno, un ejemplo podría darles nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra manera de proceder con los demás, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Cada cosa que hagamos, realmente tú podrías decir, el hombre es una persona, es un hombre sin ley. La verdad no es la voluntad de Dios. Entonces cuando nosotros empezamos a contemplar la palabra de Dios en nuestro día a día y la ponemos en nuestro corazón, nuestro actuar, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro proceder, ya no va a ser sin ley, va a estar regido por la palabra de Dios.
Esa es la prosperidad que Dios quiere para su creación, para nosotros. Espero que este video haya sido de gran bendición, te sea de mucha edificación. Realmente estos videos no son solo para ti, sino también para mí. En obediencia a la palabra, lo había comentado, son videos que voy a ir poco a poco compartiéndoles. Toda la gloria y honra es para Dios, porque es la palabra de Dios que se está hablando en este momento. Y espero que Dios te esté hablando, esté significando de gran bendición estos versículos que te he compartido. Déjame orar por ti. Gracias, Dios. Te agradezco por este momento en que tú me estás permitiendo poder compartir un video más, una transmisión más. Padre, tu palabra se tiene que seguir predicando, tu evangelio se tiene que seguir hablando, esparciendo a todas las personas. Te pido de que este video sea de gran bendición y tú te reveles, Dios, les reveles el entendimiento de tu palabra, porque esto no es palabra de hombre. A cada persona que vea estos videos, porque esta es tu buena voluntad. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que puedas compartir estos videos a tus amigos, a tus familiares, que te puedas suscribir para que te puedan seguir llegando los videos que próximamente seguiré compartiéndote. Un abrazo fraternal y Dios te bendiga. Hasta la próxima.